Bienvenidos un día más a su canal de chismecito favorito, donde la farándula es nuestro pan de cada día. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Hoy traigo un cafecito bien cargado porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales. Sí, así es, vamos a meternos de lleno en el drama de Can Yaman, sí, ese hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa. Resulta que ha explotado, bueno, casi explota, contra un productor, y la decisión que tomó al respecto ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tanta tensión? Agárrense que aquí vamos con todos los detalles. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y noticias de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los mejores. Ahora sí, preparen sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su físico escultural, lo han convertido en un fenómeno. Desde Erkenci hasta Bay Jane, sus novelas han sido un éxito rotundo, y ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en el mundo del espectáculo. Detrás de las luces y la fama, a menudo se esconden tensiones, desacuerdos y decisiones difíciles. Y parece que Can Yaman ha llegado a un punto de inflexión en su carrera. Hace unos días empezaron a circular rumores sobre una posible confrontación entre Can y un reconocido productor turco, cuyo nombre, por ahora, mantendremos en el anonimato para evitar añadir más leña al fuego. Al principio muchos pensaron que se trataba de simples chismes sin fundamento, pero con el pasar de los días, la información se fue haciendo más sólida. Según fuentes cercanas al actor, el problema surgió a raíz de una propuesta para un nuevo proyecto. El productor, al parecer, tenía una idea muy específica sobre el tipo de papel que quería que Can interpretara, y esta visión no coincidía en absoluto con las expectativas del actor. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Can Yaman siempre ha sido muy selectivo con los roles que elige. No le interesa ser encasillado en un solo tipo de personaje, y busca constantemente proyectos que le permitan desafiarse a sí mismo y mostrar su versatilidad como actor. Parece que el proyecto propuesto por el productor lo limitaba creativamente, y sentía que no le permitía explorar nuevas facetas de su talento. Además, había algunas cláusulas en el contrato que no le convencían en absoluto, especialmente en lo que respecta a los derechos de imagen y la libertad creativa. Después de varias semanas de negociaciones infructuosas, Can Yaman tomó una decisión impactante: rechazó la oferta. Sí, así como lo oyen. A pesar de que el proyecto prometía ser un gran éxito comercial y le ofrecía una suma considerable de dinero, Can prefirió mantenerse fiel a sus principios y a su visión artística. Esta decisión, como era de esperar, no fue bien recibida por el productor. Según nuestras fuentes, hubo una fuerte discusión entre ambos, y el tono subió de manera considerable. Se dice que el productor acusó a Can de ser ingrato y de no valorar la oportunidad que se le estaba brindando. Can, por su parte, defendió su postura con firmeza. Explicó que no estaba dispuesto a sacrificar su integridad artística por dinero o fama, y que prefería esperar a que surgiera un proyecto que realmente lo motivara e inspirara. La noticia de la negativa de Can Yaman corrió como pólvora en la industria del entretenimiento turco. Algunos lo aplaudieron por su valentía y por defender sus convicciones, mientras que otros lo criticaron por considerar que estaba desaprovechando una gran oportunidad. Pero Can Yaman no se dejó afectar por las críticas. En cambio, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus fans, agradeciéndoles por su apoyo incondicional y reafirmando su compromiso de seguir trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí mismo. Quiero que sepan que siempre voy a priorizar la calidad sobre la cantidad, escribió Can en su cuenta de Instagram. No me interesa hacer proyectos que no me apasionen o que no me permitan crecer como actor. Prefiero esperar a que llegue el momento adecuado para asumir nuevos retos y sorprenderlos con mi trabajo. Este mensaje generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su integridad y su profesionalismo. Muchos expresaron su admiración por su decisión de mantenerse fiel a sus principios, incluso a costa de perder una oportunidad lucrativa. Ahora bien, la pregunta que todos se están haciendo es, ¿cuál será el próximo paso en la carrera de Can Yaman? ¿Qué tipo de proyectos le esperan en el futuro?
Por el momento, no hay nada confirmado. Sin embargo, se rumora que Can está evaluando varias propuestas, tanto en Turquía como en el extranjero. Se dice que ha recibido ofertas para participar en películas de Hollywood y en series de plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video. Además, también se ha especulado sobre la posibilidad de que Can decida producir sus propios proyectos, lo que le permitiría tener un mayor control creativo sobre su trabajo. Esta opción podría ser muy interesante, ya que le daría la oportunidad de desarrollar historias que realmente le apasionen y de trabajar con los profesionales que él considere más adecuados. Sea cual sea el camino que elija, estamos seguros de que Can Yaman seguirá cosechando éxitos en su carrera. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en una estrella internacional, y estamos ansiosos por ver qué nos tiene preparado para el futuro. Y mientras tanto seguiremos aquí, al pie del cañón, informándoles sobre todas las novedades de su vida y su carrera. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más chismes jugosos y noticias exclusivas de sus celebridades favoritas. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la decisión de Can Yaman y su explosiva confrontación con el productor. En resumen, vimos cómo Can prefirió su integridad artística a una gran oportunidad, generando debate y admiración. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este cafecito virtual. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en rechazar la oferta del productor? ¿O consideran que debería haber aprovechado la oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega, mi gente bella. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de alegría y buena vibra. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, que esto no ha terminado. Como diría mi abuela, aún hay tela que cortar. Porque esta historia de Can Yaman y el productor misterioso tiene muchas aristas que explorar, y vamos a desmenuzarlas una por una. Para empezar, vamos a hablar un poquito más sobre este productor que por ahora, sigue siendo Voldemort, del que no debe ser nombrado. Lo que sí les puedo decir es que es una figura muy, pero muy poderosa dentro de la industria turca. Tiene una trayectoria impecable con una larga lista de éxitos a su nombre, y es conocido por tener un ojo infalible para descubrir nuevos talentos. Este productor, digamos, es el rey Midas de la televisión turca. Todo lo que toca lo convierte en oro. Sus producciones son sinónimo de calidad, y trabajar con él es el sueño de muchos actores y actrices jóvenes. Así que imaginen el shock que causó su confrontación con Can Yaman, todo un golpe para el Star System. ¿Pero por qué tanto interés en Can? Bueno, además de lo obvio, Can Yaman representa una apuesta segura para cualquier productor. Su popularidad trasciende fronteras, y sus proyectos siempre generan una gran expectativa a nivel internacional. Contar con él en una producción es garantía de éxito, al menos en términos de visibilidad y alcance. Ahora adentrémonos un poco más en los detalles del proyecto que causó la discordia. Según nuestras fuentes, se trataba de una serie de época, ambientada en la Estambul del siglo XIX. Can Yaman iba a interpretar a un aristócrata seductor y enigmático, envuelto en intrigas palaciegas y romances prohibidos. A primera vista, el papel parecía hecho a medida para Can. Un personaje elegante con un aura de misterio y un toque de rebeldía. Sin embargo, al parecer, había algunos elementos en la trama que no terminaban de convencer al actor. Uno de los principales puntos de desacuerdo era la forma en que se iba a retratar al personaje. El productor quería que Can interpretara a un hombre frívolo y superficial, preocupado únicamente por su estatus social y sus conquistas amorosas. Can, por su parte, quería darle una mayor profundidad al personaje, mostrar sus vulnerabilidades y explorar su lado más humano. Además, Can sentía que la serie perpetuaba algunos estereotipos sobre los hombres turcos, retratándolos como machistas y posesivos. Él quería romper con esa imagen y ofrecer una visión más moderna y progresista de la masculinidad.
Pero el conflicto no se limitaba únicamente a cuestiones creativas. También había desacuerdos importantes en lo que respecta a los derechos de imagen y la libertad creativa. El productor quería tener un control absoluto sobre la forma en que se utilizaba la imagen de Khan, tanto dentro como fuera de la serie. Esto incluía restricciones sobre sus apariciones públicas, sus entrevistas y sus actividades en redes sociales. Khan, comprensiblemente, se negaba a ceder tanto control. Él quería tener la libertad de expresarse libremente y de tomar sus propias decisiones sobre su carrera. Sentía que el productor estaba tratando de convertirlo en una marioneta, y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Las negociaciones se prolongaron durante varias semanas, pero no se logró llegar a un acuerdo. El productor se mantuvo inflexible en sus exigencias, y Khan se mantuvo firme en su postura. Finalmente el actor tomó la difícil decisión de rechazar la oferta. Esta decisión, como ya les conté, generó todo tipo de reacciones en la industria del entretenimiento turco. Algunos aplaudieron a Khan por su valentía y por defender sus principios, mientras que otros lo criticaron por considerar que estaba desaprovechando una oportunidad única. Pero más allá de las opiniones individuales, la decisión de Can Yaman puso de manifiesto un problema que es común en la industria del espectáculo: la falta de respeto por la visión artística de los actores y la tendencia a priorizar los intereses comerciales sobre la calidad creativa. En muchos casos, los actores son vistos como simples piezas de un engranaje, cuya única función es seguir las órdenes del productor y generar ganancias. Su opinión no se tiene en cuenta, y se les exige que se adapten a una visión preestablecida, sin importar si están de acuerdo con ella o no. Can Yaman, con su decisión, envió un mensaje claro a la industria: los actores no son marionetas, y tienen derecho a defender su visión artística y a tomar sus propias decisiones sobre su carrera. Es un mensaje que esperemos sirva de inspiración para otros artistas que se encuentren en situaciones similares. Y ahora, volviendo a la pregunta que todos se están haciendo: ¿qué le depara el futuro a Can Yaman? Bueno, las opciones son muchas. Como ya les conté, se rumora que está evaluando varias propuestas, tanto en Turquía como en el extranjero. Una de las posibilidades más interesantes es que Can decida producir sus propios proyectos. Esto le permitiría tener un control total sobre su trabajo y desarrollar historias que realmente le apasionen. Además, le daría la oportunidad de trabajar con los profesionales que él considere más adecuados y de crear un ambiente de trabajo más colaborativo y respetuoso. Otra opción es que Can se anime a dar el salto a Hollywood. Su popularidad a nivel internacional lo convierte en un candidato ideal para participar en producciones de gran presupuesto. Además, trabajar en Hollywood le permitiría ampliar sus horizontes y aprender de algunos de los mejores profesionales del mundo. También existe la posibilidad de que Can decida tomarse un tiempo para descansar y recargar energías. La vida de un actor es muy exigente y a veces es necesario alejarse un poco de los focos para poder volver con más fuerza. Sea cual sea el camino que elija, estamos seguros de que Can Yaman seguirá sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Es un artista que no teme desafiar las convenciones y que siempre está buscando nuevos retos. Y eso, mi gente bella, es lo que lo convierte en una estrella única e irrepetible. Así que manténganse sintonizados, porque la historia de Can Yaman está lejos de terminar. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todos los detalles. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más chismes jugosos y noticias exclusivas de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.